buenas noches, yo soy Julio Ligorría y esto es Destino 2011. Hoy tendremos el gusto de conocer de cerca el pensamiento de uno de los funcionarios públicos más jóvenes y exitosos de los últimos años. A él se le atribuye la materialización de uno de los milagros institucionales y de servicio público más notables de los últimos tiempos, cuando no de la historia de nuestro país. El caso al que me refiero data de 1996, cuando le fue encomendada la reforma del sector de telecomunicaciones del país. Y precisamente de 1996 al año 2000 hay registro mediático del linchamiento público más agresivo en contra de una política pública y de las personas que la implementaron. Todo producto de la ignorancia, la resistencia al cambio y los consabidos intereses políticos y empresariales. Sin embargo, ya la historia en corto tiempo ha emitido su veredicto. En efecto, gracias a la visión y el empuje de este funcionario, Guatemala consiguió pasar a ser un país en el que se tenían 60.000 celulares en 1998 a otro que hoy tiene 18 millones de unidades móviles. Pasamos de ser 10.000 usuarios en Internet a 2 millones de usuarios que hoy accedemos al mundo vía la red. En pocas palabras, antes de esta reforma había 4 teléfonos por cada 100 habitantes. Hoy hay 128 teléfonos por cada 100 habitantes, es decir, 28 teléfonos más por cada habitante. Pero además, obtener una línea telefónica fija en aquella época le costaba al usuario 4 años para que se le instalaran y entre 5 y 10.000 quetzales de soborno. A raíz de su trabajo, reformando el sector de telecomunicaciones, vinieron en ese lapso inversiones por más de 4.000 millones de dólares. Todo ello fuente de bienestar y trabajo para los guatemaltecos. Si esos detalles parecieran insuficientes, debo abonar algo más. Al potenciar las telecomunicaciones, el país se convirtió en el mejor comunicado de Latinoamérica y con la tarifa más baja del mundo. Nuestro invitado de esta noche es ingeniero en Sistemas, Informática y Ciencias de la Computación, cum laude de la Universidad Francisco Marroquín. Fue gerente de la empresa guatemalteca de telecomunicaciones Guatel de 1996 a 1997 y presidente de la Junta Directiva y gerente general de Telecomunicaciones de Guatemala, Telgua, de 1997 a 1998. Fue diputado al Congreso entre 1994 y 1995 y luego entre el 2000 y el 2004. Su hoja de servicios públicos reporta que ha sido director de infraestructura de la Municipalidad de Guatemala del 2004 al 2008 y luego gerente de empresa municipal de agua de la ciudad de Guatemala del 2008 a la fecha. Para hacer posible este moderno milagro administrativo, el ingeniero Alfredo Guzmán, quien esta noche nos acompaña, tuvo que promover la apertura del mercado de telecomunicaciones a competencia. Posteriormente, la venta de la empresa de teléfonos del Estado, todo ello logrado en el marco de la Ley General de Telecomunicaciones, formulada por él y su equipo y presentada al Congreso en octubre de 1996. Hoy esa ley es considerada por los principales centros académicos internacionales especializados en temas de modernización estatal y políticas públicas como la mejor ley de telecomunicaciones del mundo. Esta noche tenemos el gusto de tener con nosotros a Alfredo Guzmán. Buenas noches, Alfredo. Muchísimas gracias, Julio. Le quiero hacer una pregunta antes de que empecemos acá. ¿Va usted a algún puesto de elección popular en las próximas elecciones? No, en lo absoluto. Bueno, o sea, ya fue diputado, ya fue funcionario público y ahora se queda en la arena en este próximo proceso electoral. Así es. Bueno, la verdad que no lo invitamos como candidato, sino que lo invitamos para que nos cuente todo lo relativo a este milagro institucional que se generó a partir de la modernización del sector telecomunicaciones. ¿Por qué no nos describe rápidamente cuáles eran las condiciones que prevalecían en 1996 y qué inspiró al presidente Álvaro Arzú al haber echado para adelante esta reforma institucional y haberlo nombrado usted para llevarla a cabo? Bueno, pues muchísimas gracias por estar acá y poder compartir cosas que ya para muchos jóvenes hoy día es historia antigua. A pesar de que ocurrió apenas hace 15 años, pues ya para ellos es parte del paisaje nacional. Y a veces cuesta imaginar cómo estaba el país, por ejemplo, en 1996. Cuando el presidente Arzú gana la presidencia y nos asigna a ir a Guatel,
encontramos un país donde había menos de 4 teléfonos por cada 100 habitantes, es decir, Guatel tenía 290,000 líneas instaladas en todo el país. De estas, el 80% de ellas estaban en el área metropolitana. El 19% adicional estaban en centros urbanos del interior del país, es decir, cabeceras departamentales y algunas cabeceras municipales importantes, y menos del 1% de los teléfonos estaban repartidos para el resto de todo el país. Es decir, teníamos un país sin teléfonos. Cuando alguien en una aldea quería accesar a una línea telefónica, tenía que viajar horas en autobús o en vehículo para poder accesar al teléfono comunitario más cercano y ahí pagar carísimo por minuto para hacer su llamada. Aparte, pues estaba Comcel como la única operadora privada de telefonía celular que tenía pocos teléfonos. Y cuando vemos a Guatel, pues era una empresa que, aunque era muy rentable para el Estado, era rentable a costa de no tener teléfonos para los guatemaltecos. Guatel era conocida como la caja chica del gobierno porque daba esa rentabilidad cada año, una rentabilidad que era producto del enorme precio que se cobraba por la larga distancia internacional. ¿Cuánto costaba la larga? Teníamos distintos precios, pero por ejemplo a Estados Unidos costaba unos 50 de dólar el minuto, a Europa y el resto del mundo costaba de 5 a 7.50 dólares por minuto. $7 por minuto. 7.50 dólares por minuto, por ejemplo, hoy? a Japón. Hoy día todos esos precios están muy por debajo de $1, dependiendo de con qué empresa uno lo contrate. Entonces, teníamos una empresa rentable a costa de no tener teléfonos. Una empresa como Guatel que, como había un conflicto armado, era considerada estratégica y entonces había una enorme influencia militar, una enorme influencia del ejército, con 2 sindicatos y 3 asociaciones laborales que funcionaban como sindicato, que juntos con los sindicatos de Empresa Eléctrica y del INDE eran los sindicatos más fuertes del país, que acostumbraban a poner de rodillas a los gobiernos de turno cuando se tomaban medidas que no era de su agrado. Y obviamente pues una empresa que tenía corrupción por todos lados, puesto que el gran negocio era vender líneas telefónicas debajo de la mesa. Cuando nosotros llegamos a Guatel, había más de 1 millón de líneas en espera de ser instaladas, con solicitudes ya firmadas, de gente que les había ingresado hace mucho, mucho tiempo y que pues estaba esperando que le fueran instaladas. Ese es el Guatel que encontramos, al punto que cuando el presidente Arzú hizo campaña a nivel nacional en el 95, los 2 requerimientos más importantes de la población hacia él eran 1, carreteras, porque estaban destrozadas, y 2, líneas telefónicas, porque era un país sin teléfonos. Ese es el panorama que encontramos y en donde obviamente el presidente pues tenía un compromiso con la población de llevarles teléfonos lo más rápido posible, con la mejor calidad de servicio posible. Muy bien, le agradecemos. Este es el primer segmento, vamos a regresar con más preguntas con ustedes en el segundo segmento con el ingeniero Alfredo Guzmán y la modernización de las telecomunicaciones en el país.